Hola, mi nombre es Elba Tokunaga y para la tarea académica de la semana 10 les voy a presentar el tema Impactos políticos, económicos y sociales de la reforma agraria de 1969. Para algunos autores la reforma agraria se inició mucho antes del 24 de junio de 1969, fecha histórica en la que el general Juan Velasco Alvarado, presidente del Perú en ese entonces, promulgó el decreto ley 1771-6 de la reforma agraria, iniciándose de esta forma uno de los capítulos más importantes y significativos de la historia del Perú. Dicha reforma pretendía reivindicar al campesino indígena, otorgándole por fin la justicia que merecía, con la finalidad de restaurar su dignidad humana y dándole la pertenencia de los frutos que eran producto de su trabajo. Para Nelson Manrique, en su artículo La Reforma Agraria, un parteaguas histórico publicado en 2019, la política reformista en el Perú se inició en la década de 1950, debido al incontenible movimiento campesino en la sierra del país, situación que fue el fin de la poderosa oligarquía, que tuvo un periodo de restauración entre los años 1945 y 1968, ya que en 1948 el general Odría da un golpe de Estado y se instaura en el poder. Durante el gobierno de Odría se producen una serie de cambios políticos, sociales y económicos. Se hicieron obras de infraestructura plagadas de rumores de corrupción. Se invirtió en educación, se promovió la industria manufacturera, se impulsó la agroexportación. Sin embargo, los cambios políticos fueron contundentes. El APRA, que era el partido llamado a luchar por el campesinado y el movimiento obrero, dio su respaldo a Odría. Todos estos cambios se realizaron para reforzar el poder de la oligarquía terrateniente feudalista dirigida por los que eran llamados los varones del azúcar y el algodón. Y durante este periodo se reprimieron muchas libertades civiles, se abrió la puerta a la inversión extranjera, se afianzaron las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la élite oligárquica y se fortaleció el poder político del Estado, lo que redundó en un gobierno autoritario. El día 24 de junio, que fue un día instaurado por Augusto B. Leguía como el Día del Indio, en una forma de homenaje hacia el campesino y la población indígena de la sierra, fue el día elegido por el presidente Velasco Alvarado para promulgar la ley de la reforma agraria. A partir de que se promulgara esta ley, se expropiaron las tierras de los terratenientes que pasaron al poder de los agricultores, quienes como nuevos dueños de las chacras formaron cooperativas de producción en los fundos y haciendas de la costa. Se parcelaron las tierras y se les entregaron estas a los campesinos, que habían sido por muchos años los encargados de trabajarlas bajo un régimen casi feudal, recibiendo un trato que transgredía sus derechos fundamentales, su dignidad y su humanidad. Este acto de resarcimiento al indígena campesino marcó el fin total de la oligarquía, precedida por una serie de cambios significativos que sentarían los cimientos para el surgimiento de movimientos no solamente políticos, sino también sociales. De acuerdo al MINAGRE, en su página web oficial, el propósito de la reforma agraria era la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de tierra, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base campesina, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, el establecimiento de una agricultura organizada en base al esfuerzo asociativo de los agricultores, la creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada y el desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. Pero poco menos que esto se logró durante los años de reforma,
ya que las cooperativas de producción fracasaron y las tierras entregadas a los campesinos fueron divididas en pequeñas parcelas, dando lugar a un exceso de minifundios. Y aunque se diga que la reforma agraria fue un fracaso total, en un artículo publicado por Pedro Franklin, se indica que el PBI del país tuvo un incremento del 2.1% anual en el gobierno de Velasco, y que este incremento era incluso mayor al que hubo en el primer gobierno de Belaúnde. En términos económicos, la reforma agraria propició que se diversifique la producción. Dentro de los grandes cambios sociales producto de la reforma agraria podemos encontrar el fin del gamonanismo abusivo y del trabajo servil. Se reconoció el derecho al voto de la población analfabeta y se les reconocieron derechos ciudadanos a los pobladores del campo que por años fueron reprimidos y maltratados. En conclusión, luego de todo lo estudiado y leído hasta ahora en el curso, personalmente creo que la reforma agraria marcó un hito en el inicio de los grandes cambios para el Perú. Y dentro de los aspectos favorables que se instauraron, podemos destacar que se establecieron políticas para el desarrollo de las zonas rurales del país. Se promovió la educación y la salud. Se impulsaron proyectos de infraestructura en dichos lugares y se ampliaron las fronteras agrícolas, aunque esto trajo consigo desforestación, causando un gran impacto ambiental. En términos sociales, la reforma agraria trajo cambios beneficiosos para los más olvidados y vulnerables, pero también dio pie al inicio de movimientos de izquierdas radicales, ya que originaron conflictos que luego generaron violencia interna, pues no se terminaron las disputas entre los dueños de las tierras y los indígenas, lo que creó descontento y resentimiento entre la población. Otro punto importante es que al no obtener los resultados esperados ni las mejoras económicas prometidas por el gobierno, la reforma agraria y muchos de sus cambios tuvo un gran impacto en los pobladores del campo, que iniciaron un éxodo masivo hacia Lima, lo que dio lugar a la formación de invasiones en los arenales ubicados en las laderas de los cerros circundantes de la ciudad. Al parecer, los efectos de la reforma agraria no terminan, ya que en el pasado el poder político, económico y social era centralista y los pobladores del interior del país, generalmente campesinos, buscaban mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades para subsistir. Y el fenómeno de la migración continúa hoy en día a día, pues aún hay muchas oportunidades de mejor vida para encontrar y mucho trabajo por hacer para salvar un país que a veces parece que no tiene esperanza.